este interesante informe sobre la mora en crédito a familias sin techo con perfil regresivo y una alerta por incumplimientos en pymes. Del otro lado, le agradecemos que nos atienda y por facilitarnos este informe para charlar un rato. Está Alejandro San Giorgio, que es economista y autor de este informe. Alejandro, buenos días. Julián te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Julián, buen día, ¿cómo estás? Muchas gracias por la convocatoria para Por favor. participar de ese espacio. Por favor, Alejandro, gracias a vos como siempre. Bueno, empecemos por el principio. El sin techo todos los meses se va ratificando esta realidad, ¿no? Sin techo con la mora en crédito a familias. Eso se puede desglosar a su vez también, ¿no? Más allá del crédito general, lo que pasa con fintech, lo que pasa con personas más jóvenes. ¿Qué dicen los datos? Es exacto, me parece que tres observaciones interesantes como para dar cuenta de la evolución de esta variable. Lo más importante es que se volvió a acelerar el aumento después de 2 o 3 meses, de 2 meses, en donde se venía notando cierta desaceleración. En enero había alcanzado un aumento de más de un punto y en febrero y marzo venía como desacelerando, pero contra lo que planteaban los informes o las afirmaciones del ministro de Economía, el presidente del Banco Central, en realidad se advierte como que se ha vuelto a acelerar. Más allá de esa observación general, hay tres fenómenos particulares que se pueden plantear. En primer lugar, es que hay una amplia disparidad en la irregularidad crediticia según el tipo de entidad. ¿Esto qué quiere decir? Que en el caso de las no financieras, la fintech y plataformas virtuales casi duplica el registro de irregularidad que tiene el sector bancario tradicional. Estamos hablando casi de entre un 28-30% respecto a un 12,1%. Esto quiere decir que en el sector bancario alrededor de una de tres personas está teniendo problemas para pagar sus créditos, préstamo o alguna tarjeta que hayan sacado. El segundo fenómeno para resaltar es que, bueno, que esta morosidad en el crédito a familias tiene un perfil marcadamente regresivo en el sentido de que los préstamos, la tasa de irregularidad de los préstamos más pequeños, es decir, menores a 1 millón de pesos, más que duplica la mora en los préstamos más elevados, aquellos superiores a 10 millones de pesos. Estamos hablando de un 33,3% en los préstamos más pequeños respecto a un 20,1% en los préstamos de más de 10 millones. Y el último factor, tal vez para resaltar, es que este es un fenómeno que si bien afecta a todos los grupos etarios, como que repercute en mayor medida en los jóvenes. Tal es así que en la franja etaria que está entre los 18 y 25 años, el ratio de irregularidad alcanza el 41,5%, lo cual está en línea con todo lo que en las condiciones del mercado laboral afecta a esta franja de ingreso, de edad, ¿no? Me refiero a creciente desempleo y precarización de las condiciones laborales. Alejandro, puede ser, no sé si estaba incluido en el informe, pero leía a algunos otros colegas tuyos que hablaban de un aumento también en la morosidad o un porcentaje muy alto con las casas de cadena de electrodomésticos. ¿Eso está en el informe del Banco Central? ¿Es algo que se puede corroborar? Sí, más allá, el Banco Central, todo lo que tiene que ver con los proveedores de créditos no financieros, sea Sí. las no bancarias, desde la financiera, la fintech y las billeteras virtuales, tiene un informe que tiene una periodicidad semestral. Ujú. Entonces, hay distintas consultoras y centros o algunas instituciones privadas que esto lo siguen mensualmente. Ujú. Y es posible, sí, como bien vos decís, el último dato que tenemos es más o menos entre un 45 y un 50% en este segmento que vos de consumo que vos señalás, alcanza el ratio de irregularidad. Ahí Ujú. que ya casi estamos entre uno de dos que están Claro. teniendo problemas para pagar algún crédito que han tomado
con una de estas casas, digamos. Alejandro, respecto de la diferencia entre crédito, préstamo y tarjeta, ¿qué se puede observar en el informe? Y lo que se puede observar, creo que el problema de la mora tiene que ver con dos factores fundamentalmente. El primero tiene que ver con la presencia de tasas activas, que son las que cobran los bancos por los préstamos personales y las tarjetas, que son las líneas destinadas al consumo, que son en términos reales prohibitivas. Ujú. Y esto quiere decir tasas activas que se traducen en un costo financiero total que incluye, además de la tasa, incluye los gastos de operativo, de funcionamiento y mantenimiento, comisiones, seguro, impuestos, y eso hace que la tasa de un préstamo personal en una entidad bancaria pueda calificársela como usuraria, porque por un préstamo personal en un banco de primera línea está llegando, la tasa efectiva anual es 92% de un préstamo personal, según el Mm. último registro del Banco Central, el informe monetario mensual, pero el costo financiero total está entre 150 y 250%, y para una tarjeta de crédito la tasa efectiva anual es de 133%, pero el costo financiero total está entre 200 y 300%. El segundo problema es un problema de insolvencia que tiene que ver, que no es producto, como dice el presidente del Banco Central y el vocero rey del gobierno Sí. oficialista, producto de la falta de educación financiera de las familias, sino más bien de la caída, del colapso del ingreso disponible real. Eso es producto del significativo aumento que tuvo los gastos fijos. Esto tiene que ver la suba de tarifa, de la suba del transporte, de los alquileres, todos estos gastos que han aumentado y que las familias no han podido disminuir estos gastos porque son servicios que necesitan en su presupuesto para realizar su gasto corriente. Entonces nos encontramos con un ingreso que no solo es insuficiente, sino que persistentemente está por debajo de, en este caso, atender sus obligaciones financieras o cualquier crédito, el mínimo de la tarjeta, y esto es lo que las hace incurrir en un incumplimiento seguido y permanente, digamos, ¿no? Ujú. Alejandro, encima vos hablabas de este argumento de la falta de educación financiera, y alguna autoridad del Banco Central o incluso el propio Caputo en otro momento no utilizaba ese argumento, sino que hablaba de, bueno, hay más mora porque hay más crédito. ¿Eso los datos lo corroboran, lo respaldan? No, lo que uno puede advertir, Julián, es de que la segunda parte desde el 2025 y en el primer cuatrimestre del 2026, en abril, el crédito privado en pesos está creciendo una tasa interanual del 9,5%, cuando en junio del 2025 estaba Sí. creciendo a una tasa del 95%, y las líneas de crédito al consumo, las que tienen que ver con préstamos personales y tarjeta, Sí. en junio del año del 2025 crecían a una tasa real, ¿no? A una tasa de incremento real del 133%, y ahora en los últimos 5 meses vienen con tasas negativas o de caída. Ahí va. Así que este dato de un indicio claro en el ciclo financiero es muy Ujú. evidente. Acá sí hay un informe del Banco Central, que es una encuesta de condiciones crediticias, donde sí da cuenta, correspondiente al primer trimestre del 2026, que sí, en efecto, los bancos han endurecido las condiciones de originación crediticia, tanto para las pymes como para las familias, a raíz de toda esta dificultad creciente que se empieza a advertir o que se está verificando en las familias, y también en el segmento pyme, que déjame, Julián, brevemente Sí, te ahí quería preguntar decir que si sobre bien... eso.
¿Cómo está, también saber cómo está un poco organizada la información sobre las pymes? ¿Qué datos hay disponibles? Ahí lo que podemos ver es que según los datos más agregados para todo el segmento corporativo hablan de Ujú. una tasa de incumplimiento, el último dato de abril es del 3,3%, pero ese número, ese agregado, esconde una disparidad muy importante, una heterogeneidad importante entre Ok. lo que es el comportamiento de las pymes, las pequeñas y medianas empresas y las grandes empresas. Si nos limitamos a verlo en términos de cantidad de empresas, la irregularidad de las pymes Sí. casi triplica al de las grandes empresas, es un 8,6% respecto a un 2,8%. Así que es una situación que en el caso de las pymes viene siendo negativa y se viene acentuando esta problemática al menos durante el primer cuatrimestre del 2026, a un ritmo acelerado, ¿no? En el caso pyme. ¿Y por qué hablamos de alerta, Alejandro? Si uno mira los datos históricos, son niveles que no se habían registrado antes. ¿Cuál es la realidad ahí? Claro, claro, porque vienen creciendo. Esto da una idea, también en general la pyme está vinculada al mercado interno y tenemos un crecimiento económico que es bastante heterogéneo y también dispar, se viene concentrando en determinados sectores más concentrados, oligopolizados, que son los que están reprimarizando la estructura productiva argentina, que tienen que ver con el extractivismo de los recursos naturales, la energía, la minería, algunos servicios financieros, logísticos, pero en general después el resto de sectores económicos, principalmente la construcción, la industria y el comercio, Ujú. viene, bueno, con un marco recesivo y aún más allá de estos sectores que te mencioné, que podrían ser, entre comillas, los ganadores, uno puede ver que si analiza la tasa de incumplimiento crediticio en forma transversal en todos Sí. los sectores económicos, están todos en mayor o menor medida registrando incumplimiento, el cual es más acentuado en el caso de las pymes. Alejandro, ¿y cómo se puede definir o cómo se puede caracterizar em, frente a un contexto de incumplimientos, frente a un contexto de dificultad para el pago, que las tasas de interés tengan un nivel tan alto? Es decir, ¿qué están esperando que pase? ¿Que se regularice la actividad económica en los sectores que más se emplean, que mejore el poder adquisitivo? ¿Qué análisis haces vos como economista? Y acá lo que uno podría ver en principio es que hay distintas, podríamos decir, distintos indicadores o podríamos decir a priori como que, bueno, en general los bancos están apuntando a seguir una estrategia de negocios de bajo riesgo, están tratando de aplicar los manuales de gestión tradicionales de política de riesgo a nivel individual y por ahí a veces, en este caso, si bien tratan de recuperar, hay que hacer una distinción entre la banca pública y la banca privada, que está yendo caso por caso, ofreciendo en algunos casos planes de refinanciación o tratar de hacer algún seguimiento más puntual de cada cliente. eh, por ahí no se puede llegar a confundir que esto puede ser un problema de liquidez transitoria que afecta a la familia Ujú. y por ahí no se está viendo que es un problema de insolvencia estructural, como decía antes, es decir, es un nivel de ingreso disponible real, disponible porque estamos hablando de un nivel de ingreso que en el último tiempo se ha visto golpeado por todos estos aumentos de gastos fijos, que son servicios que crecieron más que lo que muestra el IPC, que es el organismo que está intervenido desde enero por Caputo y que finalmente no terminó aplicando esa nueva canasta de bienes para la medición del índice de precios. ¿Qué podría hacer el Banco Central? La tasa activa, vos sabés que es lo que cobra por Ujú. los créditos que en general dan los bancos. Las Sí. tasas pasivas en este momento
están en el 22, 23, 24%, Ujú. y una tasa activa, yo te dije que está entre el 96 y Claro. 133%. Esto te da una idea de cuál es el spread bancario, la diferencia Ujú. entre ambas tasas y el margen de rentabilidad del banco. A priori, desde la teoría económica, acá habría algún argumento para intervenir con política económica, Sí, porque estamos teniendo una tasa que es verdaderamente usuraria, que no se corresponde con la que ellos se dan vuelta y pagan por un depósito que están recibiendo, o sea, un plazo fijo. Te pagan una tasa que es entre 26 y 30%, la inflación es 33, ujú, 34, según este número mentiroso por ahí con incógnitas que mide el INDEC, la interanual. Te están pagando una tasa de interés, o sea, negativa. claro. Vos perdés si pones ahí, pero por otro lado, para dar un crédito te están cobrando una tasa que es Más tres alta. o cuatro veces si- eh, más grande, pero Ujú. eso, reitero, eso no es lo que te cobran por un crédito o la tarjeta. Claro, El costo financiero total es el concepto clave, claro, que llega a ser 7 o 9 veces lo que es la inflación, tal cual, y eso es lo que hay que comparar con el nivel de ingresos de las familias. tal cual. Entonces, a priori había también otro argumento desde la teoría económica para intervenir Ujú. y, y tratar de generar o rehabilitar el ingreso disponible de las familias. Ayer salió el nuevo dato del índice de salarios del INDEC, y otra vez, a pesar que en Abajo. mayo la inflación fue 2,1, el salario privado registrado creció 1,8%, es decir, está 6,6% respecto al mes anterior, está 2,3% respecto abajo, en términos reales, ¿no? Respecto a un año atrás, y en la era Milei, con los datos del INDEC, 4%. Pero bueno, si tomás un índice más actualizado como el de la ciudad de Buenos Aires, que tiene una canasta más actualizada, esta que no se aplicó, el ingreso salarial en el último año cayó un 3,5%, y en lo que va de mi ley cayó casi un 9%. Ujú. Y reitero, esto no es lo que cayó el ingreso disponible, que es el ingreso que se toma después de contabilizar todos los aumentos de gastos Claro, fijos. Siempre me refiero a la incidencia, el aumento que han sufrido los servicios, ¿no? ahí va. Pero ¿qué pasaría acá si el gobierno estaríamos en una medida que va en contra de la dogmática neoliberal del gobierno, que está pisando cualquier aumento paritario en el sector privado o público, por- porque el ancla salarial es, después del retraso del tipo de cambio, es la segunda Sí, variable que se está usando para impulsar la desinflación. Así que correcto. son como dilemas, de Ujú. alguna manera, que el gobierno estaría enfrentando. Primero, si aumenta ingresos, puede perder el ancla salarial y se le puede ir la inflación. Y en segundo lugar, para el gobierno entrar a regularle a la baja la tasa activa o el costo financiero, es metérsele con el margen de rentabilidad De los en un bancos. momento en que Caputo y Bausili están necesitando de financiamiento todos los meses a una escala sideral, para poder renovar permanentemente vencimientos, que este gobierno está en un festival de deuda financiero. Y fíjate que ahora, esta semana, va a haber una licitación de un canje para tratar, están pateando todos los meses Todos. eh, canjes, hacen de los títulos que le vencen. Como tenemos un escenario electoral tan cerca para el año que viene y hay vencimientos de deuda, esta gente está pretendiendo estirar plazos, pero la licitación que hicieron el mes pasado, Ujú. presentaron dos bonos, uno con un vencimiento corto y uno con un vencimiento, o sea, en julio del 2027 y de 2026, y un bono con vencimiento en 2028. Pero el 90% del mercado el mes pasado apuntó a renovar por un bono ligado, es un bono dólar linked, de un mes de plazo. Sí, Y ahora van a salir
a partir de mañana a hacer una operación también para hacer un canje de otros vencimientos de títulos, porque venimos en una especie como le digo yo, el Hobby Caputo, que es el señor de la deuda de la historia argentina, El hobby caputo. viene con su costumbre ya del 2017, que fue funcionario del gobierno macrista, Sí, récord de endeudamiento entre el 2016 y 2017 con los mercados privados voluntarios de deuda, de los cuales estamos fuera, y después récord de endeudamiento con el fondo, y es la deuda que hoy están pagando. sí, tal cual. Alejandro, muchísimas gracias por el informe, por los datos y por la claridad de siempre. Bueno, espero haber sido claro y como siempre, Julián, muchas gracias por la convocatoria y a disposición para cuando lo creas oportuno, ¿sabés, querido? Un abrazo, Alejandro, nos vemos. Chao, querido, gracias. Hasta luego. La palabra del economista Alejandro San Giorgio.